Muy buenas tardes, amados hermanos y también amigos que escuchen este mensaje. Es un gozo poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta reunión de miércoles, de día de oración y testimonio. Espero que el Señor esté guiando vuestras vidas y bendiciendo nuestra vida y la vida de todos nuestros seres queridos. En este día miércoles vamos a tener una reflexión que apunta al objetivo de mostrarnos una vez más la importancia que tiene la Biblia y el estudio de la Biblia para el cristiano. Especialmente nosotros, la Iglesia Adventista, somos una iglesia que nos gozamos en el estudio de la palabra. Reconocemos su valor, su importancia para mantenernos en la fe y para crecer en la fe. El no estudiar la Biblia pone a nuestras almas en serio peligro, nos debilita y por supuesto que no va a ir en beneficio de crecer en la fe. Por eso que la misma palabra, Dios a través de su palabra, tantas veces invita a su pueblo, a sus hijos, a prestar atención a su palabra. La palabra de Dios, la Santa Biblia, por sí misma muestra las características que tiene, el poder que tiene, y por otro lado, a qué se compara la palabra del Señor, para ilustrarnos de alguna manera u otra el valor y la importancia que tiene para la preparación de nuestra vida para la patria celestial. Uno de los tres pasos indispensables y vitales para mantenernos en la senda de la fe y en nuestra preparación para el día de la venida del Señor es precisamente el estudio de la palabra de Dios. Quisiera invitarles a ustedes primero a leer algunos textos de la palabra que muestran la forma como la Biblia se compara a sí misma. Solo algunos textos, porque son muchos los que hay respecto a este tema. El salmista David decía o dijo lo que está allí en el Salmo 119, verso 5, un texto muy conocido para nosotros, y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por supuesto, el propio contexto da a entender que el escritor bíblico reconocía de que en el sentido espiritual este mundo es como un mundo oscuro, un mundo que está en tinieblas, que no anda en la luz de Dios, que anda en las tinieblas del enemigo de Dios. Y él reconocía que para su vida la palabra de Dios era como una lámpara que alumbraba su senda, su camino. Y por cierto, si el salmista lo reconoció para su vida, es la experiencia que también van reconociendo los hombres y mujeres de Dios a través de todas las generaciones. Y hoy para nosotros la Biblia sigue siendo una luz que está llamada o que fue entregada para que alumbre nuestra senda, nuestro camino, nos alumbre la ruta, nuestro derrotero, por el cual nosotros estamos llamados a transitar en nuestro caminar rumbo al hogar celestial. En el mismo Salmo 119, en el versículo 30, el escritor bíblico dice: y la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Claro, cuando la palabra del Señor se enseña, se predica, se da a conocer a otras personas, esa palabra de Dios, que es como una luz, alumbra la vida de esas personas. Le trae una esperanza diferente, instrucción diferente, le trae cierto contenido distinto, porque la palabra del Señor está llena de promesa, llena de consejo y llena de mensajes que son no solamente para el bien de la vida del hombre, sino para nuestra preparación para la vida eterna. Y eso es, por supuesto, de la mayor importancia para nosotros, los hijos del Señor, especialmente para nosotros, la Iglesia Adventista. Queridos hermanos, el apóstol Pablo usó otra expresión conocida que está en Hebreo 4:12
Y dice, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice él, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra del Señor tiene el poder de quien la entregó, de su autor. Y esta palabra puede penetrar el alma de la persona que abre su corazón, que muestra disposición, actitud humilde para dejar oír esa palabra que puede penetrar y que puede obrar cambios de vida en la vida de las personas. Así, la palabra del Señor también es, así como una luz, es como una espada. Y una espada es una herramienta, especialmente en la antigüedad, que se usaba para la guerra, para la defensa y para cortar aquellas cosas que necesitaban cortar las personas que usaban la espada. Bueno, la palabra del Señor tiene poder para cortar todas aquellas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, con los deseos de Dios para con nosotros. Así, mis hermanos, estamos llamados nosotros, invitados a que cada día nosotros podamos estar atentos a esta palabra que es como luz y que es como espada y que tiene poder, ¿cierto?, para transformar vidas, para cambiar vidas, tiene poder para revelar el gran mensaje del Supremo Hacedor para nosotros y para toda la humanidad, ciertamente. Tristemente, la mayoría de los seres humanos no quiere consultar o no quiere reconocer, o muchos de ellos simplemente rechazan la luz que nos ha dado nuestro Dios para alumbrar la ruta, el camino que nos señala, el camino a la vida verdadera y fundamentalmente a la vida eterna. Mis hermanos, nosotros encontramos una cantidad de otras comparaciones, por ejemplo, nuestro Dios mismo a través del profeta Jeremías, allí en el capítulo 23, donde habla del mensaje que le quisieron entregar al pueblo de Dios de la época algunos falsos profetas, que se llamaron a sí mismos para ser profetas, pero Dios nunca los llamó, y por supuesto que no conocieron a Dios, Dios no le entregó mensaje a ellos. Y entonces el Señor le dice a Jeremías que le diga al pueblo lo siguiente, el versículo número 29 del capítulo 23 de Jeremías. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dios está hablando y dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Sí, mis queridos hermanos de la Iglesia del Alto. Sí, mis apreciados y respetables amigos. Sí, queridos hermanos de otros lugares que puedan escuchar este mensaje. La palabra de Dios es como ese elemento tan común a nuestras vidas, como el fuego. ¿Y qué hace el fuego? ¿Qué poder tiene el fuego? Mucho poder. Cuando el fuego llega y abraza la leña o abraza cualquier cosa, ¿verdad?, en la naturaleza, el fuego cambia el estado de las cosas. Es un elemento poderosísimo. El hombre ha tenido que lidiar con este poder, ha tenido que aprender a administrarlo, a vivir con él, pero el fuego es poderoso. Bueno, se usa la figura del fuego para ilustrar el poder que tiene esta palabra para la vida del ser humano. Así como el fuego quema lo que debe ser quemado, así como el fuego también purifica el precioso metal, la palabra de Dios tiene el poder, así como el fuego, para cambiar el estado de las cosas. Un corazón atribulado, un corazón triste, un corazón apesadumbrado, un corazón que soporta una pesada carga, un alma llena de pesares. Si la palabra del Señor es recibida y es creída, la palabra del Señor tiene poder para cambiar la vida de esas personas. Y nosotros, como iglesia, podemos dar gozoso testimonio del poder que ha tenido la palabra de Dios, por cierto, en nuestra propia vida. Luego usa una segunda figura, o como un martillo que quebranta la piedra. La piedra que se refiere aquí era la piedra que se usaba y que se extraía de ciertas cordilleras, que se usa para construir los molinos, que antiguamente
se usaban para moler el trigo. Yo tuve o tengo todavía un hermano allí en la zona de Nueva Imperial hacia el campo, que en su molino de campo, él tiene el molino tiene una tremenda piedra, una fija y otra que va dando vuelta, movida por una turbina con fuerza de agua. En verdad es un enorme canal de 1,5 metros más o menos de profundidad y de 1 metro, 2 metros de ancho, que ingresa y después cae en una enorme pendiente y hace girar una turbina muchas revoluciones, y allí produce una fuerza tremenda que es capaz de mover ese enorme molino. Y esa piedra es muy poderosa y va, ¿cierto?, moliendo el trigo, ¿verdad? Y allí mucha gente de diferentes lugares lleva el trigo para hacer harina. Yo recuerdo que cuando se paraba el molino hace muchos años, él traía un maestro especializado porque tenía unas herramientas especializadas que eran de acero puro. Y tenía que tener un acero imantado para poder picar esa piedra, y cuando el maestro iba tenía más o menos una semana de trabajo y él le daba un golpe bastante fuerte, pero solamente uno percibía que levantaba una pequeña partícula de polvo, pero nada más. Uno no le veía que le sacara un pedacito a la piedra, no, no era posible, una piedra durísima. A esa piedra se refiere aquí la palabra del Señor. Y el Señor dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Bueno, ese martillo finalmente, con muchos golpes, finalmente ese maestro especializado iba haciéndole ciertas ranaduras a esa piedra, en sentido así medio circular, para poder trabajar y cumplir el propósito por el cual eran preparadas esas piedras. Bueno, hay ciertos corazones humanos que se usa la figura de la piedra para ilustrar la dureza que tienen frente al mensaje de Dios, al mensaje del amor de Dios. Corazones duros que no quieren, ¿cierto? No se sensibilizan frente al poder que tiene la palabra del Señor. Pero el Señor dice, mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Algún día, si nosotros oramos y si, seguimos sembrando con paciencia y con amor en favor de esas personas, la palabra del Señor a su tiempo nos puede dar el gozo de que un cambio se produjo en ese duro corazón, porque se rindió finalmente al llamado del Señor, se rindió a Cristo el Salvador. Así que no perdamos la esperanza. La palabra del Señor tiene poder, así como el fuego y así como un martillo que quebranta o que rompe la piedra. El apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, refirió una declaración cuando él defiende el hecho de que el mensaje que ellos entregan no es un cuento. Él tuvo la experiencia personal de estar con Cristo en el Monte Santo y vio la gloria del Señor en el Monte de la Transfiguración. Por eso él habla con propiedad de Cristo, porque él lo conoció. Y después que el Señor se fue a los cielos, el Espíritu Santo llenó la vida de este hombre, fue transformado y no tuvo temor de hablar de las maravillas del Cristo resucitado, ¿verdad? Especialmente al mundo judío, porque el Señor preparó a Pablo para llevar el Evangelio al mundo gentil. Y él dice, bueno, nosotros no podemos considerar que lo que predicamos no es verdadero. Es verdadero porque nuestros ojos lo han visto. Yo estuve allí. Para mí no me pueden venir con cuentos. Predicamos lo verdadero tocante, ¿cierto?, al Salvador del mundo. Y luego dice, tomando como un segundo argumento, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 19 en adelante, dice así el escritor bíblico, en este caso Pedro: tenemos también la palabra profética. Bueno, primero está, dice, el testimonio de nosotros que fuimos testigos presenciales de las maravillas, de las obras de Cristo, de su vida, de sus milagros, de su gloria, de sus palabras. Pero
Ahora ya no lo tenemos a Él en persona, pero tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, no existe sobre la tierra algo que entregue un mensaje más seguro que la palabra de Dios, la palabra profética, lo que escribieron los profetas, los hombres escogidos por Dios para entregarle por revelación sus mensajes para esa generación y para generaciones venideras, para nosotros hoy. Por lo tanto, querida iglesia, lo más seguro que tenemos, que nos orienta la ruta, que nos señala el camino, que nos aconseja, que nos instruye, que redarguye en nuestra mente, que nos corrige, es la palabra de Dios. Es lo más seguro. Tantos agoreros, tantos llamados profetas se atreven a presagiar lo que podría ser el futuro de nuestro mundo. Pero nosotros no estamos invitados a creer a ese tipo de agoreros, sino a los profetas de Dios que hablaron con la autoridad divina. Hablaron porque Dios los llamó y porque Dios les entregó un mensaje, como sus instrumentos escogidos, que fueron, por supuesto, preparados por el Señor, capacitados por Él, impulsados e iluminados por Él e inspirados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, tenemos también la palabra profética, refiriéndose a los escritos proféticos, no solo a Daniel y Apocalipsis. Dice él, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, como iglesia, ¿cierto?, en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En otras palabras, la invitación es, a través del mensajero de Dios, en este caso Pedro, que estemos atentos a la palabra profética, que es lo más seguro, para no dejarnos engañar por tantos mensajes que reclaman nuestra atención. Y hasta el día en que Cristo venga, la palabra del Señor tiene un rol que cumplir, ser la luz que alumbra nuestra senda, ser esa mensajera que Dios ha preservado, ha cuidado a lo largo de la historia de este mundo, desde el tiempo en que se escribió, desde el momento en que se comenzó a formar 25 siglos después de la caída, desde los tiempos de Moisés hasta Juan, el último escritor de la palabra. Tantos siglos que transcurrieron y tantos milenios que ya han pasado, pero Dios, una mano todopoderosa, invisible a la vista humana, ha cuidado este libro santo para que sea la brújula que alumbre, que señale, la luz que señale, ¿cierto?, el camino, la ruta a la iglesia, a los profesos hijos del Señor. Luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no le puedo hacer decir a la Biblia lo que yo creo que dice, ¿cierto? No puedo usar la Biblia al antojo de mis ideas, de mis pensamientos. La palabra del Señor es clara y yo tengo que dejar guiarme por ella. Luego dice el apóstol, porque nunca, sí, querida iglesia, sí, amados hermanos, nunca, nunca. Dice, la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, este libro, la Santa Biblia, no existe por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que usted y yo, nosotros todos, podamos tener esta luz que nos alumbra, que nos señala la ruta, nos señala el camino, nos muestra la senda, nos muestra el derrotero que estamos llamados nosotros a seguir. Y por otro lado, en sí, esta palabra tiene poder para transformar vidas, para cambiar personas, para hacernos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro maravilloso Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la palabra del Señor, mis hermanos, tiene muchas otras funciones que el tiempo no nos alcanzaría en esta hora para tocar todo,
lo que Dios tuvo en mente para entregar su palabra. Pero voy a leer algunas declaraciones breves más. Por ejemplo, me gusta mucho esta que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 4, una declaración conocida para la iglesia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron lo que el Señor le ordenó a los profetas a escribir? ¿Para qué se escribió lo que el Señor le ordenó a Moisés a escribir? ¿O a Samuel, o a David, o a Isaías, o a Jeremías, o a Ezequiel, o a Daniel, o a alguno de los profetas menores, o en el Nuevo Testamento a Mateo, a Marco, a Lucas, a Pablo, a Pedro, a Juan, etcétera? Hermano, porque el Señor quería que el mensaje, si bien es cierto, llegara primero a esa generación, pero otros mensajes fueron entregados a los profetas a través de símbolos y guardados para otras generaciones futuras. Y esta enseñanza, ¿cierto?, tiene el propósito de hacernos recordar a nosotros, por otro lado, las decenas y centenas, y hermanos, escuchen, las miles de promesas que a través de toda la historia sagrada están reveladas en la palabra del Señor. Por eso el apóstol dice, para que nosotros tengamos consolación y esperanza. Qué maravilloso es saber que a través del estudio de esta palabra nosotros podemos encontrar para nuestro corazón consolación y también esperanza. Pero también encontramos la revelación de los otros principios del reino del Señor, el conocimiento superior, más grande de todo, el Evangelio de la gracia de Dios, centrado en la persona y en el gran sacrificio de su Hijo, que un día fue consumado allí en la cruenta cruz del Calvario. Y por otro lado se nos muestra el itinerario de Dios con relación al Salvador del mundo y de su próximo regreso a esta tierra en búsqueda de sus amados hijos. Y en este sentido, hermanos, la Biblia juega un rol importantísimo. Voy a cerrar haciendo un alcance a una declaración que escribió la mensajera de Dios. Miren, hermanos, lo que ella dijo. Solo, dijo ella, los que hayan estudiado con diligencia las Sagradas Escrituras y ya hayan atesorado con amor la verdad en sus corazones serán librados de los grandes engaños que azotarán al mundo. Por eso la palabra profética es segura y es como una luz que alumbra nuestra senda y es un libro con mensajes de Dios que tienen como propósito traer a nuestras almas consolación y esperanza y el conocimiento de las buenas nuevas de un evangelio redentor centrado en la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz y de la victoria del Salvador sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte, y del triunfo definitivo que muy pronto se consumará en todo su esplendor y en plenitud con su regreso a este mundo en nuestra búsqueda para llevarnos al lugar que nos prometió. Que en ese sentido la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros ahora y para siempre. Amén. Un grande abrazo para todos, querida iglesia.